Saludos a todos los amigos de México y muchas gracias a Nirvana que me ha dado la oportunidad de compartir con vosotros mi obra y quién soy. Me llamo Patricia Díaz Caneja, soy pedagoga, hice mis estudios universitarios en la Universidad Complutense de Madrid y más tarde me formé en un máster de atención temprana para niños con necesidades educativas especiales y sus familias. Estuve trabajando a título particular, freelance, en mi propia consulta, hasta aproximadamente el año 2013-2014. En el año 2009, por motivos personales, no quiero decir una crisis personal y una búsqueda personal, nada que ver en ese momento con la profesión, comienzo a meditar. Empiezo a hacer meditación vipassana, siento como mi vida va cambiando, pero es verdad que en ese momento, por lo menos yo no lo conocí en ese momento lo que es mindfulness y lo que ahora se conoce como mindfulness, ¿no? No había tanta formación ni se había difundido tanto la práctica de mindfulness. Bueno, yo seguía trabajando con estos niños y con sus familias, pero empezaba a pesar mucho esta parte en la que caemos muchas veces los profesionales de la educación especial, de dar pautas y pautas y pautas a los papás de lo que tienen que hacer con sus hijos. Obviamente las pautas son importantes y es el profesional el que tiene que darlas, ¿no? Pero claro, los padres no siempre las siguen y muchas veces no las siguen no porque no quieran, no porque no les apetezca, más allá de que estén cansados y que tengan otros hijos y, en fin, que tengan otra vida, más allá de seguir nuestras pautas, aunque sean fundamentales. Pero sí que empezaba a sentir que faltaba algo. Pero bueno, ahí estaba, ¿no? Llevando como esa carga que me iba poniendo sobre mis hombros cada vez más pesada. Bueno, por cosas, por milagros que te ocurren en la vida y que al principio no les ves sentido, aparece en Facebook pues una formación en mindfulness en educación. Creo que se llamaba. Creo que era coach en educación transpersonal. Y entonces, bueno, leí un poco de qué iba y obviamente introducía la meditación y la práctica de mindfulness en el coaching educativo, en el trabajo con los padres, con los docentes y con los niños. Entonces de pronto dije, esto es lo que yo necesito, ¿no? O esto es lo que yo estoy buscando. De esta manera voy a conseguir unir mi práctica personal y mi desarrollo personal con mi práctica profesional. Es decir, de pronto no estoy como en una especie de esquizofrenia que vive en dos espacios diferentes, ¿no? Y empecé a formarme. Esta formación no es solo una formación que tú incorporas, sino que es una formación que a la vez va transformándote y va haciendo esa terapia contigo, porque si tú no pasas por eso, luego tú no lo vas a poder trasladar a los demás. He pensado organizar este vídeo hablando primero de Un bosque tranquilo, que es el libro que en el tiempo se publica antes. Se publica en noviembre del 2015. En este momento me ha dicho la editorial, creo recordar que han salido 4 o 5 ediciones ya. La verdad es que ha sido un éxito, según me dice Basilio, el editor.
mm, porque, vamos, personalmente yo no me esperaba que llegara tanta gente, más que nada porque era mi primer libro y no sabía mucho de este mundo. Y bueno, pues la respuesta, la información que él nos da es que ha sido un éxito. Y ahora llega a Latinoamérica. Y la segunda parte, he pensado exponer el Hada Habla, que es el segundo libro. Mm, los dos son complementos, como vamos a ver y como voy a transmitirles. El primero, un bosque tranquilo, digamos que es como el nivel de iniciación, es una base muy importante y donde además se hace una explicación muy para niños y por tanto muy para adultos que no que sean ajenos a todo esto. Y luego el Adabla, que se ha publicado pues en noviembre también del 2019. Es como para profundizar, o sea, una vez que has tenido un bosque, que lo has visto, bueno, pues pasarías a el Adabla. Sobre todo, a ver, fundamentalmente esto es así porque también en el Hada, aparte de que es como un poquito más amplia la información, se profundiza más, hace muchísima referencia al primero. Y habla de prácticas que aparecen en el primero, de los animales que aparecen en el primero. Entonces, bueno, si uno tiene la Hada Habla pero no conoce un bosque tranquilo, quizás se queda un poquito corto. De este modo, en el año 2013, 2014, pues empiezo a cambiar radicalmente mi modo de trabajar. Empiezo a hacer talleres con padres de niños con necesidades educativas especiales, pero desde otro lado, completamente diferente, y buscando que fueran ellos los que decidieran cómo querían educar a sus hijos, pero decidieran desde la conciencia, no desde los automatismos que tenemos. Y también trabajar muchísimo, muchísimo ese estrés parental que todos tenemos, pero que además si tienes un niño con necesidades educativas especiales, el estrés es muchísimo mayor, muchísimo mayor. Bueno, pues empiezo a hacer los talleres, como les decía, y cuando empiezo a trabajar con niños, pues de pronto veo que no hay cuentos. Así que bueno, pues de pronto la vida otra vez encaja dos piezas del puzzle que eran mi momento actual de decir no hay cuentos en español con una relación, unas conversaciones que había tenido hacía años con Marta Navalgar. Marta Navalgar, que es la ilustradora de los dos libros, de Un bosque tranquilo y de El Hada Habla, pues había coincidido conmigo en un taller de meditación. Y recuerdo que Marta, esto debió de ser, pero de verdad, en el año 2010, una cosa así, Marta me dijo que le encantaría hacer un cuento para enseñar a meditar a los niños. Pero bueno, ahí quedan de esas conversaciones que cuando te vuelves a poner en contacto, hola Marta, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Oye, tenemos que hacer ese cuento. Bueno, pues esto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hasta que de pronto, en el 2015 creo que empezamos, eh, ostras, Marta, pues me parece que es el momento. Entonces, pues Marta y yo decidimos que sí, que lo íbamos a hacer. Marta estudió Bellas Artes y más tarde se especializó en diseño y dirección de arte. Después de trabajar durante varios años en una agencia de publicidad, dentro del área del diseño gráfico, emprendió una etapa de reflexión personal y profesional que la conduciría a compaginar el diseño con la ilustración. Ella dice que con Un bosque tranquilo y El Hada Habla
Ha tenido la oportunidad de poder crear todo un imaginario, aplicando de forma consciente la atención plena o mindfulness en cada una de las ilustraciones. Para ella ha sido una experiencia totalmente gratificante y enriquecedora. Salió el cuento y Marta estaba viviendo y sigue viviendo en Alemania y, y yo iba mandándole las frases del cuento y le iba diciendo, mira Marta, yo esta página la veo pues con una escena de animales, de familias de animales, pero con cualidades humanas, pues unos que llegan tarde al colegio, otros que llegan tarde al trabajo, un bosque y tal. Yo le iba diciendo lo que yo veía en mi cabeza y ella lo iba pintando, lo iba dibujando. Y poco a poco nos dimos cuenta de que fluíamos. Es que yo a veces pienso que es como si tuviéramos el mismo cerebro para algunas cosas, porque estamos muy, muy sincronizadas para, para trabajar. Así que, así que bueno, de pronto resulta que tenemos el cuento y pues ya sabemos que publicar es muy difícil, hay autoedición. En su día no sabía que publicar era casi lo más fácil porque lo más complicado es luego colocarlo en las librerías. Pero bueno, nos lanzamos. Dijimos, ya veremos qué hacemos. Vamos a terminarlo y ya veremos. Y aparece otro milagro. No casualidad, porque ya sabemos que no existen, pero causalidad. Aparece otras dos piezas del puzzle de la vida que encajan. Y yo iba un día caminando por la calle, pero literalmente caminando, y paso por una librería que no había visto nunca, que tiene muchos libros de meditación, de yoga, de budismo, de espiritualidad, me llama la atención y, y veo que se llama Editorial Librería Argentina. Y pensé, oye, pues igual es una editorial. Y entré y ahí me encontré con Basilio, con el editor, y le dije, es que mira que yo he escrito un cuento. Y, y él me dijo, sí, como, como vale, tú has escrito un cuento. Pero bueno, la verdad es que empezamos ahí, yo creo que hubo algo, nos encajamos, yo creo que nos caímos bien, hubo como química entre nosotros y al final pues la editorial ELA nos publicó el cuento de Un bosque tranquilo. Es cierto que fueron ellos también los que nos sugirieron que hiciéramos la segunda parte del libro. El libro Un bosque tranquilo tiene una primera parte de un cuento y luego tiene una segunda parte de, de ejercicios, de prácticas, sobre todo para que sea un cuento que se lea muchas veces. Tienes que ir, como decía Basilio, para adelante y para atrás, porque alguien lo tiene que ver muchas veces. Los niños lo tienen que ver muchas veces y además no lo van a ver solos, especialmente los más pequeños, porque no van a poder hacer las actividades solos. Entonces van a necesitar ¿de quién? Van a necesitar de sus papás, o de sus educadores, o de su profe de yoga, o de su profe de mindfulness. Y así empezó el camino de trabajar con niños y con familias a la vez desde nuestra literatura. Porque con Un bosque tranquilo lo que se hace es contarles un cuento a los niños, pero van a necesitar a sus padres, de manera que el mensaje que en teoría llega a los niños y va solamente a los niños, llega a los padres indirectamente. Porque si hay algo cierto en todo esto, es que un niño sigue el modelo de sus padres. Y un niño puede aprender cosas, un niño puede incorporar herramientas, prácticas, pero el modelo que tengan de sus padres es
muy, muy, muy importante, mucho. Yo pues empiezo a tener las vivencias y los feedback de toda esa gente a la que yo trato de acompañar y a la gente que yo trato de mostrarles mi experiencia con mindfulness y con la meditación. Y pues empiezo a encontrarme que tengo mucho material para, para compartir. Y además empiezo pues a sentir la necesidad de poner sobre el papel esto, más allá de un diario personal, pues bueno, de continuar, ¿no? Es verdad que la editorial me animaba un montón a que escribiera el segundo, a que lo escribiera, que el bosque había sido un éxito, que este lo iba a ser más, pero no me animaba, no sé, de algún modo ahí no me acababa de sentar a compartir. Y pasó otra cosa muy curiosa, porque al final si estás atento a las señales que la vida te pone delante y si vas por la vida con los ojos un poco abiertos, pues te dejas llevar por tu intuición, tu modo consciente y aparecen cosas. Así que un día entré a una tienda que no había entrado nunca y bueno, pues era una tienda de una chica que diseña su propia ropa y todo producido en España. Bueno, estuvimos hablando y ella tenía también un pequeño, bueno, un libro con un pequeño cuadernito de, pues también de crecimiento personal, de desarrollo, que lo había escrito ella. Total que nos pusimos a hablar y congeniamos muy bien. Yo le dije que también había escrito un cuento y tal. Y, y en sus etiquetas, donde pone el precio, ponía por el otro lado, y deja que el mundo te lea. Y deja que el mundo te lea. Y eso como que me llegó, ¿no? Dije, es verdad, es que deja que el mundo te lea. No, lo que a ti te han dado, sin soberbia, no quiere decir que seas engreído ni soberbio, sino lo que a ti te han dado, lo que a ti se te ha dado, compártelo. Y ese deja que el mundo te lea, para mí fue brutal. De hecho, todavía tengo etiquetas puestas en mi dormitorio, en mi espejo, para recordarme cada día que he de dejar que el mundo me lea. De hecho, el libro La Dabla está dedicado a ella. Y entonces empiezo a escribir y bueno, veo que sí, que es divertido. El libro al final es un libro en formato libro para adultos. Como les digo, ha salido ahora en noviembre y ya van por 2 ediciones. Ahora está en México y en Argentina. Creo que no hay demasiados ejemplares, pero creo que sí que han llegado unos cuantos. Entonces, bueno, pues es una oportunidad, ¿no? El libro es un libro muy práctico, que da soluciones prácticas a crisis habituales, a crisis que la vida te pone como consecuencia de ser padre, pues esa rabieta en el supermercado, ese hijo que todos los días se olvida los deberes, ese niño que está distraído, mm, ese niño que llora y llora y el papá o la mamá se ponen cada vez más nerviosos. mm, y entonces ahí se hace como un bucle y eh, como una especie de espiral terrible de ansiedad y gritos y enfado. Es un libro muy dinámico. Yo escribo, pero parece que estoy hablando. Hablo de mi experiencia y de la experiencia de otros padres y de otros niños. La parte de gestión emocional
es que hablo un montón de lo que los niños me dicen, de lo que un niño de 4 años de pronto te puede decir y dices, vaya, eh, atención a las emociones que tiene este niño con su edad, ¿no? Ojalá la tuviésemos, la hubiésemos tenido muchos adultos a su edad. Si a los 4 años es capaz de diferenciar estas dos emociones, ¿qué adulto más sereno va a ser? Hablo de esas resistencias que tienen muchos padres y muchos adultos en general al iniciarse en la meditación, de no tengo tiempo para meditar, es un aburrimiento, es muy difícil. Hablo también de una frase que me encanta, que dicen mucho los padres. O sea, que es que mindfulness es pasar de todo y no poner límites. Y obviamente no es eso. Y ahí lo desarrollo también. Es un libro que va dirigido a padres, pero que también tiene en cada capítulo de la primera parte meditaciones y cuentos para niños. De modo que si Un bosque tranquilo era un cuento para niños que queríamos que llegara a los padres, El hada habla es un libro para padres, pero que queremos que llegue a las familias. Entonces, ahí hay dos referencias intercambiables, porque las dos sirven tanto para mayores como para pequeños, mediante las cuales al final la práctica de mindfulness y de la meditación llega a las familias. Y eso es lo importante, y eso es lo que queremos, y eso es lo que nos interesa. Y, y yo, la verdad es que hay una ilustración en el libro, en el Hada Habla, que me la hizo Marta en mi honor, obviamente, porque ha ilustrado una conversación que yo tuve con mis hijos, que es absolutamente real, y que es que cuando yo empecé a meditar y sobre todo a practicar más la atención plena, pues hacía este ejercicio, esta práctica de ponerte una alarma y cuando suena, pararte, respirar, tomar conciencia y seguir, ¿no? Y me acuerdo un día cenando que es que los graciosos me dicen, mamá, estás rarísima porque has empezado a meditar, suena una alarma y cierras los ojos y te pones a respirar, pero la verdad es que te enfadas muchísimo menos. Y eso es lo que primero yo sentí, o sea, lo primero que sentí en mi vida cuando digo que fue un cambio radical en mi vida fue la serenidad. Y cuando alguien en una casa, especialmente si es el padre o la madre, practica la meditación, de verdad que el ambiente cambia. Y el niño es una esponja. Al niño no le podemos decir que haga algo cuando nosotros no lo hacemos, porque él se va a dar cuenta. Entonces, ahí está como el mensaje más importante de vamos a compartir nuestros dibujos y nuestras palabras con las familias que quieran comprarlo, que lo quieran leer, porque de verdad que es un regalo. Es un regalo porque la vida cambia con ello. Y son dos libros muy prácticos, muy cercanos, como decía, con un lenguaje que no es técnico, pero no por no ser técnico no es riguroso, de verdad. Está basado en mucho conocimiento, mucha formación, mucho intercambio con personas que practican meditación desde distintos ámbitos y seguramente muchos de ellos hace más tiempo que yo, lógicamente, que han sido pues algunos mis maestros o mis mentores o mis tutores. Yo la verdad es que se puede hacer más y habrá más,
pero de verdad que estoy muy contenta con el resultado porque siento que son muy útiles y pueden ayudar muchísimo. De modo que les animo a los clientes de la librería El Sótano a que aprovechen y a que bueno, pues adquieran estos libros porque la verdad es que es una oportunidad. Y, y estoy segura de que los van a disfrutar. Muchísimas gracias. De verdad, te va a ayudar.